Bien, vamos a construir las ecuaciones. Ya tenemos definidas la dirección de las corrientes. Ya tenemos definidas también la polarización de los elementos. Para construir la ecuación vamos a usar esa convención que está ahí, que dice: el signo de cada voltaje se determina por el signo de la terminal por donde entra la corriente. Bueno, vamos a recordar un poquito que la ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a cero. Y vamos a recordar que en una malla tenemos elementos pasivos y tenemos elementos activos. Que los elementos activos son los que dan energía y los elementos pasivos son los que la consumen. Por lo tanto, la energía que dan los elementos activos lo vamos a poner como la suma de los voltajes de las fuentes, debe ser igual a la suma de los voltajes que consumen los elementos pasivos. ¿Y cómo vamos a poner los elementos pasivos? Bueno, en este caso, como son resistencias, hay que recordar que el voltaje que consume esta resistencia está dado por ley de Ohm por su resistencia multiplicado por la corriente que pasa a través de ella. Entonces lo vamos a poner de esta forma: resistencia por intensidad. Si pasamos esto de este lado, nos va a quedar que la suma del voltaje de las fuentes menos la suma del producto de las resistencias por sus intensidades va a ser igual a cero, que es otra forma de expresar la ley de Kirchhoff. Bueno, ahora vamos a iniciar primero construyendo la ecuación de la malla 1. Vamos a poner aquí malla 1. Bien, lo que vamos a hacer es, a partir del punto que nosotros queramos empezar, vamos a seguir el recorrido de la corriente y vamos a ir expresando en una ecuación cada uno de los voltajes que hay en los elementos que componen la malla. Entonces vamos a empezar el recorrido por aquí. Esta corriente va hacia arriba y llega a esta fuente de 8 volts. En el caso de esa fuente, la corriente entra por la terminal negativa. Por lo tanto, vamos a ponerla como menos 8. No vamos a utilizar ahorita unidades, solo hay que recordar que las fuentes están en volts y que las resistencias están en ohms. Bien, ya pasamos por esta fuente, ahora llegamos a esta resistencia. La corriente entra por la terminal positiva, por lo tanto este voltaje lo vamos a poner como positivo. Y hay que recordar que el voltaje que cae aquí es el producto de esta resistencia por esta corriente. Entonces es 3 y 1. Seguimos el recorrido, llegamos a esta fuente y esta corriente entra por la terminal positiva. Entonces lo vamos a poner como positivo y el valor del voltaje, más 4. Y llegamos a esta resistencia. Aquí hay que observar que esta resistencia tiene el efecto de dos corrientes, la corriente de I1 y la corriente de I2. Primero vamos a poner el efecto de I1, entra por la terminal positiva, entonces vamos a poner más el valor de la resistencia, 9 I1, ¿sí? Y después tenemos el efecto de esta corriente. Como va en la misma dirección, también entra por la terminal positiva, por lo tanto vamos a ponerlo como más 9 y 2. Ya tenemos el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí. Son todos los voltajes que están en esta malla, por lo tanto igualamos a 0, ¿sí? Ahora reducimos y ordenamos nuestra ecuación. Vamos a empezar por I1. Tenemos 3 y 1 más 9 y 1, vamos a poner 12 y 1. Después vamos con I2, solamente tenemos un elemento con I2, ponemos 9 y 2. Y después tenemos los términos independientes, menos 8 más 4 va a dar menos 4, pero lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, si de este lado está negativo, al otro lado pasa positivo.
y tenemos que esto va a ser igual a 4 y ya tenemos la ecuación número 1. Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento para la ecuación número 2. En el caso de la ecuación número 2, elegimos un punto donde empezar el recorrido, vamos a elegirlo aquí, va subiendo y llega a la terminal negativa de esta fuente, por lo tanto ponemos menos 16, seguimos el recorrido, llegamos a la terminal positiva de esta resistencia, ponemos más, ¿por qué más? Porque entramos por la terminal positiva, y es el producto del valor de la resistencia por la corriente, en este caso I2. Seguimos el recorrido, llegamos a esta fuente, va a entrar por la terminal positiva, más 4, y llegamos a esta resistencia que ya quedamos que es una resistencia que está compartida. Entonces para el caso de I2 sería más 9 por I2, y en el caso del efecto de I1 sería más también, porque viene en esta dirección, más 9 por I1. Todo esto igual a 0, ¿sí? Porque la suma algebraica de los voltajes alrededor de una malla debe ser igual a 0. Ahora ordenamos nuevamente esta ecuación. Vamos a empezar por los elementos que contienen I1, en este caso sería 9 I1. Después seguimos con los elementos que tienen I2, que es este y este. 9 más 9, 18 I2. Y terminamos con los términos independientes. Menos 16 más 4 serían menos 12. Y pasa al otro lado como positivo, entonces sería igual a 12. Y ya tenemos nuestra segunda ecuación, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, y lo pueden ya resolver por cualquiera de los métodos que conocen, que sería igualación, sustitución, suma y resta, o por el método de determinantes.